La Clínica Coromina tiene un centro, una unidad de ictus o de stroke, como usted quiera llamarle, que tiene el nombre de Oscar López Camacho, que siendo neurocirujano fue el primero que empezó a hablar de eso, como adelantándose al tiempo. Pero ya es una realidad en Santiago, una unidad de ictus dirigida por la doctora Yajaira Franco, egresada también del Cabral Ibáez, y también la parte quirúrgica trombectomía por un neurocirujano con especialidad vascular intervencionista, el doctor Cosme Villamán, egresado también del Cabral Ibáez. El doctor nos va a mostrar sus experiencias, sus trabajos, sus aciertos y cuál es su casuística de trombectomía en el centro que él dirige. Con ustedes, Cosme Villamán. Bien, muchas gracias. Bueno, mi conferencia, el manejo endovascular del infarto cerebrovascular isquémico agudo, yo voy a tratar de centrarla básicamente dándole un enfoque basándonos en el paciente que se trata antes de las 24 horas. Esto a raíz de que hasta mediados del año pasado estábamos tratando a los pacientes para trombectomía mecánica por debajo de las 6 horas. Luego del estudio Down que publica la Sociedad Europea de Eventos Cerebrovasculares, esa ventana terapéutica entonces se extiende y ya hemos hablado en algunas ocasiones sobre el tratamiento antes de las 6 horas, entonces vamos a tratar de enfocarnos en el tratamiento antes de las 24 horas. Vamos a hacer un breve bosquejo con relación al protocolo actual para la selección de estos pacientes. Luego vamos a ver algunos datos estadísticos de la unidad, como mencionó el doctor. Finalmente vamos a terminar presentando los casos más relevantes que hemos realizado en la unidad. Bien, aunque el corazón puede ser la fuente necesaria para generar el flujo sanguíneo y otros órganos ser absolutamente esenciales para la vida, el cerebro es la razón por la cual vivimos. Usted puede vivir con una insuficiencia cardíaca, pero si usted tiene una lesión en área 9, 10, 11 o 12 del cerebro, pues usted deja de existir aunque esté vivo. Bien, este es un reporte que hace la Organización Panamericana de la Salud el año pasado con relación a la estimación de los casos posibles de eventos cerebrovasculares que se producen en el país. Es un dato relativamente alarmante porque para el año 2017 teníamos aproximadamente 22,000 casos de eventos cerebrovasculares. Los casos que ellos estiman para el año pasado fueron de 28,000. O sea, subieron aproximadamente 6,000 casos nuevos de eventos cerebrovasculares. De esto, el 85% son eventos cerebrovasculares isquémicos. Esta es la historia natural de lo que ocurre con un evento cerebrovascular. Ya se ha hablado mucho sobre el signo de la cuerda. Acá la hiperdensidad, que va a depender mucho del tamaño también que tenga la arteria cerebral media, los síntomas del paciente, llega por la emergencia, tomografía normal, pasada unas 12, 24 horas, seguimos teniendo una tomografía normal, pero ya aquí tenemos borramiento de los surcos. Esto es lo que se va a convertir 24 o 48 horas después en un infarto. Si el paciente a este nivel desarrolla colaterales, el paciente no fallece, pero va a quedar con un déficit importante. El problema con esto es que 48 a 72 horas después, muchos de estos pacientes terminan en esto, en un infarto cerebral isquémico maligno. Se habló de la escala de Asper, solamente agregar que existe una escala de Asper también para la circulación posterior, son los casos menos comunes, de un 5 a 10% de todos los infartos son infartos de la circulación posterior. Aquí se le va a asignar un punto a cada hemisferio cerebeloso, 2 puntos al puente, 2 puntos al mesencéfalo, 1 punto al occipital y 1 punto a nivel de los tálamos. Esta es una escala que yo quiero mencionarla porque es muy importante para nosotros poder valorar los resultados que vamos a mostrar al final. Esta es la escala de TISI, que es la escala de reperfusión, cómo queda el paciente después que nosotros realizamos una trombectomía. Aquí podemos ver lo ideal, que sería un TISI-3, la arteria cerebral, la arteria carótida interna, cerebral anterior, cerebral media completamente perfundida.
El TISI de 0 es el paciente que no tiene ningún flujo sanguíneo por encima del nivel de la oclusión. TISI 1, un 25% por encima del nivel de la oclusión. Un TISI 2A, entre un 25 a 50% del territorio irrigado por la arteria que está tapada, y un TISI 2B mayor de un 50%, y el TISI 3 una reperfusión completa. Ya la doctora Ramos habló con relación a la terapia de trombolisis endovenoso, decir que la tasa de independencia funcional que la trombolisis endovenosa desde el año 1995 le proporciona al paciente es aproximadamente de un 30%. Todo esto fue cierto y hasta 2015, pues la terapia endovascular siempre fue relegada a un segundo plano por diferentes motivos que ya hemos discutido aquí en otras ocasiones. En el año 2015 se realiza una publicación de 5 estudios de forma simultánea donde compararon la trombolisis endovenosa sola y otro grupo con trombolisis y trombectomía mecánica al mismo tiempo. Y los resultados fueron los siguientes. La trombolisis endovenosa sola le continúa proporcionándole al paciente una tasa de independencia funcional cercana al 30%, o sea, no ha variado desde 1995, pero cuando combinamos ambos tratamientos y realizamos trombectomía mecánica antes de las 6 horas, la tasa de independencia funcional fue superior a un 60%. Hasta el mediado del año pasado, el tratamiento era trombolisis endovenosa antes de las 4.5 horas y/o trombectomía mecánica antes de las 6 horas. A mediados del año pasado se publica el estudio Down y el estudio Diffuse, que extendieron esta ventana terapéutica de 6 hasta 24 horas. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el paciente, los dos grupos, el paciente que luego de las 6 horas no se le daba ningún tratamiento y el paciente que se le realizaba trombectomía mecánica. Lo que no se les realizó tratamiento tuvieron una mejoría clínica de un 13%. Lo que se les realizó trombectomía mecánica, la mejoría clínica fue cercana a un 50%. Ojo, cuando tratamos un paciente por encima de las 6 horas y antes de las 24 horas, no estamos intentando mejorar la independencia funcional, sino la evolución clínica. Es el paciente que si se iba a morir ya no se muere, es el paciente que si iba a quedar con una discapacidad severa, va a quedar entonces con una discapacidad leve. Estos son los criterios para trombectomía mecánica según Mr. Clean antes de las 6 horas. El estudio Down se basó mucho, aparte de la clínica, en los estudios de imágenes, sobre todo basándose en la perfusión cerebral, que ya de eso se ha hablado bastante hoy acá. Y en resumen, ya de forma protocolizada, que el paciente tenga un déficit por la escala de NIH mayor de 6 puntos. Si el paciente tiene una edad mayor de 80 años, el volumen del infarto en mililitros debe de ser menor de 21. Si es menor de 80 años y tiene un NIH entre 10 y 19, que el volumen del infarto sea 31. Si es menor de 80 años con un infarto grande de 20, con un NIH de 20, el volumen del infarto, el paciente es candidato aún teniendo 51 ml de volumen de infarto. Esto es una animación de lo que nosotros realizamos en la terapia endovascular. Esto es una simulación de un evento cerebrovascular. A nivel del territorio de la arteria cerebral media, nosotros entramos por el área de la ingle, a nivel de la arteria femoral. Aquí tenemos el trombo un poquito después de la bifurcación de la arteria carótida interna. Podemos hacer dos cosas, o atrapar este coágulo con un stent y hacer la retracción, o aspirar el coágulo con una bomba aspiradora y sustraer el coágulo de la circulación, reperfundiendo. Aquí estamos pasando un microcatéter por dentro de un microwire, atravesando el coágulo. En los casos que vamos a realizar trombectomía con stent, se debe de atravesar el coágulo, se libera el stent y se deja por espacio de unos 5 minutos para que el coágulo se adhiera a las cerdillas del stent y luego entonces se realiza la extracción del mismo. En algunos casos se realiza la aspiración, como lo mencioné, y en algunos casos se puede realizar una combinación de ambos procedimientos, que es lo que se conoce como la técnica de ADAPT. Bien, los eventos cerebrovasculares isquémicos en República Dominicana, hablábamos que para el año 2018 fueron 21.000, 85% del total. En la unidad de eventos cerebrovasculares de Clínica Coromina Corazones del Cibao, hemos tratado hasta la fecha 218 pacientes. Esto representaría
el 1.17% del total de todos los eventos cerebrovasculares en el país y el 2.3% del total de los eventos cerebrovasculares en Santiago, el Valle, Costa Norte y Línea Noroeste. Esto, básicamente, en nuestros primeros 2 años de la apertura de la unidad, han recibido tratamiento con RTPA endovenoso 56 pacientes, terapia endovascular 42 y una terapia combinada de 18 pacientes. Ustedes dirán, bueno, pero acabaron de decir que se debe de combinar ambos tratamientos. El problema fue que al inicio nosotros no teníamos cobertura por las ARS para realizar trombectomía mecánica, pero sí para dar trombolisis. Entonces se hacía más trombolisis que trombectomía. A mediados del año pasado, cuando se aprueba la ventana terapéutica hasta las 24 horas, ya teníamos aprobación por las ARS. Entonces, actualmente estamos haciendo más trombectomía porque tenemos una ventana de tiempo más grande que trombolisis endovenosa. Estos pacientes fue un total del 0.31% del total de todos los pacientes con ACV en República Dominicana y 0.62% de lo que concierne a Santiago y las zonas aledañas. Estamos tratando un número de pacientes bastante bajo. Yo cada vez que doy esta conferencia hago la referencia de que en Puerto Rico, cuando nosotros hicimos el primer estudio, ya la unidad de eventos cerebrovasculares allá llevaba 5 años y ellos apenas estaban tratando el 2.3% de toda la población. En Estados Unidos no fue diferente. Para el año 2004 estaban tratando apenas el 2.1% de la población, pero ya para el año pasado están tratando el 26% de los pacientes con un evento cerebrovascular en unidades de ACV. Este gráfico ya lo he mostrado en otras ocasiones. Nosotros aquí en Santiago no tenemos un problema de transporte serio con relación al transporte terrestre. Solamente Dajabón y Constanza superan las 2 horas de traslado hacia la unidad. Yo estoy refiriendo a Clínica Coromina, Corazones de Cibao, pero es una distancia muy semejante a lo que va a ocurrir en una unidad de eventos cerebrovasculares en el HOMS o una unidad de eventos cerebrovasculares en la Unión Médica por el territorio. ¿Cómo se han transportado estos pacientes? Bueno, en ambulancia, 32.5%. Es importante aclarar que en un inicio nosotros teníamos menos de un 10% de pacientes que se transportaban en ambulancia, pero a partir del inicio de 911 aquí en Santiago, pues ese número de pacientes ha aumentado y es bastante bueno. En carro, 64%, en transporte aéreo, 3.5 pacientes. Hemos tenido 3 pacientes, 2 que llegaron desde el este, transportados en aeroambulancia y un paciente desde Cabarete. Desde el lugar de origen, desde la escena del evento cerebrovascular, 62.5%, referido de otro centro, 12.2%, paciente que le ocurre el evento cerebrovascular isquémico en la misma clínica Coromina, un 25%. Los procedimientos endovasculares que hemos realizado son 42. De estos 42 pacientes, 6 quedaron en diagnóstico, 2 pacientes porque tenían disección completa de la arteria carótida y lamentablemente no se pudo hacer nada, solamente diagnóstico. Y 3 pacientes tenían un TISI-4, de estos pacientes tenían un TISI-3. Esto quiere decir que el paciente, después de haber recibido la trombolisis endovenosa, había reperfundido y solamente se le hizo diagnóstico. Trombolisis intraarterial, 4 pacientes, trombectomía por aspiración, 12 pacientes, trombectomía con stent, 8 pacientes. La arteria que se ve más frecuentemente afectada es el segmento de M1, de la arteria cerebral media, y el segmento M2. Tiempo, la doctora Ramos hablaba ahorita con relación al tiempo. Esto es muy importante, nosotros tratar de reducir el tiempo de abordaje para estos pacientes. Desde que se le hace la tomografía hasta que nosotros realizamos la punción, estamos manejando un tiempo de aproximadamente 45 minutos, pero a veces hemos tardado hasta 120 minutos. Esto sobre todo por los trámites burocráticos con las aprobaciones de los seguros y eso. Duración del procedimiento, en promedio 35 minutos, hemos hecho pacientes tan rápido como en 20 minutos, hemos abierto la arteria, y otros pacientes por la complejidad de la anatomía hasta 130 minutos. La tasa de recanalización según la escala de TISI que les mostré ahorita, aproximadamente el 70-75% de estos pacientes se encuentran entre un TISI 2B y un TISI 3, con una buena tasa de reperfusión. Obviamente, que nosotros podamos reperfundir bien el paciente no siempre significa que eso se va a traducir en una mejoría clínica para el paciente. Con relación a la escala modificada de Rankine, que la doctora Ramos me pedí la primera parte de su conferencia, pero imagino que la tocó, recordando que Rankine de 0 es el paciente que está completamente sintomático, 1 y 2 es Rankine
con una muy leve discapacidad. Esto tenemos que verlo con lupa, porque a veces podemos tener un paciente con un poco de dificultad para hablar, pero si el paciente es abogado o es profesor, en vez de ser una discapacidad leve, se convierte en una discapacidad severa. El ranking de 3, el paciente que camina con un bastón; ranking de 4, el paciente que está en silla de ruedas; 5, el paciente que está encamado; y 6, el paciente que fallece. Si ustedes se fijan, nosotros dividimos aquí los pacientes que hemos hecho antes de las 6 horas y los pacientes que hemos hecho entre las 6 y 24 horas. Los pacientes que hemos hecho antes de las 6 horas han tenido una tasa de independencia funcional cercana a un 70%, muy buena. Los pacientes que hemos hecho entre 6 a 24 horas no hemos mejorado tanto la independencia funcional. Estamos cerca de entre un 40% más o menos, pero si se fijan aquí, yo les dije que cuando hacemos pacientes por debajo de las 24 horas, lo que intentamos es mejorar la evolución clínica de estos pacientes. El NIH a la llegada de estos pacientes antes de las 24 horas fue de 22 y el NIH a los 30 días ya era de 20, o sea, una reducción significativa y que repercute en una mejoría clínica importante de los pacientes. Las complicaciones: tuvimos una hemorragia, esta hemorragia fue en el lecho isquémico, que no tuvo una repercusión clínica más allá de lo que ya había provocado el infarto. 2 pacientes fallecieron, uno de ellos fue de los pacientes que quedó en diagnóstico porque ya tenían una disección de la arteria; 2 infartos malignos, de estos pacientes uno de ellos falleció; perforación no tuvimos y ninguna complicación en 37 pacientes. Bien, ahora voy a presentar, ya para concluir, unos casos que hemos realizado allá en la unidad, que serían de los más relevantes. No tenemos una casuística, pero sí hemos tenido unos casos bastante interesantes. Desde hace un tiempo, como mencionaba el doctor Fabio Rodríguez ahorita, nosotros estamos trabajando con la perfusión cerebral, que nos costó un poco de esfuerzo conseguirla, pero ya la tenemos para poder incluir esos pacientes hasta las 24 horas. Pero nosotros le hemos adherido a esto también la tomografía multifase. La tomografía multifase, lo que hacemos es que aprovechamos el contraste que se utiliza para la difusión y vemos la angiología del paciente para nosotros poder valorar las colaterales que tiene este paciente y poder incluir más pacientes dentro del tratamiento. Esta es una femenina de 41 años de edad que llegó con un NIH de 18, 8.5 horas de evolución. Este es el paciente ideal para nosotros realizar una trombectomía. Si se fijan, esto aquí es el volumen. El volumen es lo que nos dice a nosotros, es como si fuera la difusión, es lo que nos dice a nosotros qué área está infartada. Este paciente aún no tiene ningún infarto, como pueden observar aquí en ambos hemisferios. Cuando vamos al flujo sanguíneo, vemos que está un poco más alterado a nivel del hemisferio cerebral derecho. Y cuando vamos al tiempo de tránsito medio, nos habla de que ya tenemos una alteración aquí. Todo esto es tejido de penumbra potencialmente recuperable. Estamos viendo que el paciente tiene muy buenas colaterales y que el trombo se encuentra a nivel del segmento M1, M2 de la arteria cerebral media. Aquí podemos observar ya en la arteriografía una amputación del territorio de M1 de la arteria cerebral media del lado derecho. Pasamos un microcatéter, desplazamos el stent y realizamos la trombectomía. Este es el resultado final. Aquí tenemos esta arteria quedó un poquito estenótica aquí podemos observar el coágulo que sacamos. Lo que hicimos fue, esta era una estenosis dura, era una calcificación que tenía aquí a este nivel, y colocamos un baloncito, hicimos una angioplastía y revascularizamos aproximadamente un TC2B, pero con buenos resultados, tanto por imágenes como clínicos. Este paciente desarrolló apenas este infartito bastante pequeñito, ahí alrededor de los núcleos lenticulares y a nivel de la corteza. Muy buenos resultados. Esta es una femenina de 67 años de edad que llegó con un NIH de 20, con 6 horas de evolución del evento. Esto es el tiempo el flujo. Aquí a este nivel, el tiempo de tránsito medio era más o menos igual, estaba afectado. Y el volumen, que lamentablemente no tengo esa imagen aquí, era un 25% de esto aquí. Entonces nosotros nos planteamos, bueno, si yo tengo un infarto de un 25% con relación a la zona que yo puedo recuperar, pues un paciente que se puede beneficiar de yo salvarle el 75% restante del cerebro. Esta paciente nos llamaba mucho la atención que no tenía buenas colaterales. Aquí vemos la arteria cerebral media amputada, pero la colateralidad de la paciente era muy mala. Nosotros llevamos la paciente a sala de endovascular. Aquí podemos observar el trombo a este nivel
y le hicimos una trombectomía por aspiración con el sistema de penumbra y una reperfusión completa. Muy buenos resultados angiográficos. Lamentablemente la paciente tenía una hipertensión muy rebelde y costó mucho trabajo llevar la presión a los niveles ideales, y durante la madrugada la paciente hizo un pico de hipotensión que se extendió por espacio de media hora, y eso fue suficiente para lamentablemente provocarle un infarto maligno a la paciente. Estos pacientes pues requieren no solamente de la parte de la trombolisis, la parte de la trombectomía, es un montón de cosas que juegan en contra de la salud de estos pacientes. Masculino de 72 años de edad con un NIH de 16, 12.5 horas de evolución. Aquí nosotros estamos observando el volumen, aquí en la parte media. Este paciente no tiene alteración del volumen, o sea que aún no tiene infarto. Este paciente, cuando vemos el flujo, vemos que está bastante alterado, esto que está en azul en este mapa de colores con relación del lado izquierdo con relación al lado derecho, y el tiempo de tránsito medio muy afectado. Todo esto es área de penumbra, tejido potencialmente recuperable. El paciente había desarrollado muchas colaterales, que aquí nosotros podemos deducir que esas colaterales provienen de lectos meninges. Cuando hacemos la arteriografía del paciente, observamos que tiene amputación aquí de la arteria cerebral anterior, pero la irrigación no está de este territorio no está dependiendo tanto de la arteria cerebral media, sino más bien de las arterias lectomeningiales que están aquí. Cuando esto ocurre, nosotros podemos deducir que el infarto potencialmente se debe a aterosclerosis, porque estos pacientes que hacen aterosclerosis, la oclusión del vaso es relativamente paulatina y da oportunidad a que se vayan desarrollando lectomeningiales. Los infartos más devastadores son los que se producen por fibrilación auricular, que son lo que no dan tiempo a desarrollar colaterales, pero igual hemos tenido muy buenas experiencias con pacientes con fibrilación auricular. Cuando le hacemos la arteriografía a nivel del cuello, observamos que el paciente a nivel del inicio de la carótida interna aquí tiene una estenosis mayor de un 95%. Esto es lo que se conoce como una lesión en tánder. Tengo una lesión proximal que soltó un émbolo para arriba. Cuando esto ocurre, la prioridad es tratar de sacar el trombo que está distal para reperfundir el cerebro. El problema es que en este caso nosotros no podíamos pasar ni siquiera el microcatéter por aquí, por la magnitud de la estenosis. Entonces hicimos una predilatación de esa zona, acá, con un baloncito pequeño. Aquí ustedes pueden observar el filtro que lo utilizamos para el tratamiento de los pacientes que le vamos a realizar angioplastía y colocación de stent a nivel de la carótida. Y aquí pues abrimos prácticamente por completo la arteria carótida. Esto nos dio la oportunidad de nosotros poder subir y tratar entonces esta arteria cerebral anterior que estaba ocluida. Y aquí vemos cómo mejoramos el flujo en la arteria cerebral anterior, pero también a nivel de la arteria cerebral media. El flujo se mejoró en la arteria cerebral media porque abrimos la arteria carótida interna. ¿Cómo la abrimos? Pues entonces mejoró bastante el flujo. Y este paciente tuvo muy buenos resultados. Esta es otra lesión en tánder. Es un paciente de 61 años de edad con una escala de NIH de 20, con aproximadamente 13 horas de evolución. Este paciente tenía una disección aquí a nivel de la carótida proximal, y cuando nosotros vemos en la arteriografía cerebral que el paciente tiene amputada desde el origen la arteria cerebral media de ese lado, y el problema con este paciente es que si ustedes se fijan que todo el flujo del cerebro está dependiendo de esta arteria, porque esta carótida del lado derecho es la que está enviando flujo sanguíneo también para el lado izquierdo a través de la arteria cerebral anterior. Este pacientito fue un reto, pero pudimos reperfundir la arteria cerebral media acá a través de una trombectomía con stent, aproximadamente un TC2B con muy buenos resultados, y al final pues entonces reconstruimos la arteria carótida con un stent, como se puede observar acá. Ya para terminar, este es el último caso que vamos a mostrar. Es un masculino de 59 años de edad con una escala de NIH de 14, con 2.5 horas de evolución.
Ojo, este paciente hizo pródromo antes de llegarnos por sala de emergencia. Este paciente llevaba 3 días con nucalgia y con mareo y describía como si fueran vértigo. El otro día que dimos una conferencia en el Cabral Ibáez, con los residentes allá, el doctor Mercader me cuestionaba con relación a los pacientes de infarto de circulación posterior. Le había dicho, aún no hemos hecho el primero y la semana siguiente hicimos 2. Entonces, miren, este paciente, los pacientes que tienen eventos cerebrovasculares producto de la circulación posterior, muchos de estos pacientes dan síntomas horas, días o semanas antes. Dolor a nivel cervical cuando es por disección, pueden presentar náuseas, pueden presentar mareo, vértigo, pero que en la consulta clínica los neurólogos lo que ven a diario. O sea, y no necesariamente esos pacientes tienen un problema de aterosclerótico o de disección a este nivel. Nada, le hacemos la tomografía y observamos aquí esta hiperdensidad en la transición de la arteria vertebral y el inicio de la arteria basilar aquí. Le hacemos la perfusión cerebral, vemos que el volumen no está afectado, o sea, no tiene infarto todavía y toda esta área es recuperable. Pero esta área se puede infartar de forma fea. Nada, cuando nosotros realizamos la arteriografía cerebral, encontramos que el paciente a nivel del origen de la arteria vertebral del lado izquierdo tenía una estenosis en el teico. Entonces no podíamos entrar del lado derecho, entonces entramos por el lado izquierdo. Cuando entramos por el lado izquierdo nos percatamos de esta hiperintensidad aquí a este nivel. Este es un trombo largo que el paciente tiene justo previo a la conformación de la arteria basilar en esta arteria vertebral. Cuando nosotros, yo quiero que se fijen aquí, la arteria cerebral posterior del lado derecho, arteria basilar, arteria cerebral posterior del lado izquierdo y el coágulo aquí. Cuando nosotros estamos preparando los catéteres para subir y tratar de sacar este coágulo, tendríamos que entrar por este lado, por esta vertebral y hacer la extracción del coágulo acá. Este coágulo, cuando nosotros hacemos la siguiente corrida, que lamentablemente no tengo la imagen, había migrado hacia la basilar. Entonces, cuando nos estamos preparando para entonces realizar una trombectomía con aspiración, que es lo que manda aquí a este nivel, el coágulo ya no estaba ahí, y este coágulo que estaba aquí a nivel de la arteria vertebral, migró hacia la arteria cerebral posterior del lado derecho. Hacer la trombectomía nos tomó 7 minutos, pero entender lo que estaba pasando con el paciente nos demoró casi 25 minutos. Pudimos hacer la trombectomía, miren aquí cómo se observa la arteria cerebral posterior completamente reperfundida. Como le dije, eso nos tomó a nosotros 25 minutos, pero la circulación posterior es tan traicionera que este paciente, pues al día siguiente cuando hacemos la resonancia, ya tenía un infarto a nivel del lóbulo occipital. Ojo, el 80% de los pacientes con un ACV de circulación posterior se mueren. Este paciente salió bien, a pesar de que salió con una cuadrantanoxia, pero es mejor tener una cuadrantanoxia y no un síndrome de enclaustramiento. Este quizás sea la parte más satisfactoria de lo que nosotros hacemos. Estos son unos videos que nos enviaron algunos de los pacientes muy amablemente desde su casa, y ya cuando le íbamos a dar de alta. Este señor es tío de doctor Rivas, es un personaje de ¿Cómo? No, lo que es bien bromista el señor. A modo de conclusión, la terapia endovascular más el RTP endovenoso es el estándar de tratamiento para los accidentes cerebrovasculares isquémicos antes de las 4.5 horas, en tratamiento combinado antes de las 6 horas para trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica entre las 6 y 24 horas del evento isquémico es factible en el contexto de mejorar la evolución clínica de los pacientes, atendiendo a una buena selección de los mismos con la actualización de las imágenes de perfusión cerebral, la cual se optimiza con el uso de tomografía multifase.
Se requiere la creación de unidades de eventos cerebrovasculares que puedan tener una extensión más amplia en el país y que esto tenga una extensión extrahospitalaria importante para poder tener un mayor impacto nacional. Y es necesario el conocimiento y la voluntad de todos los actores involucrados en la atención de estos pacientes, porque como decía el doctor Mercader, para que esto funcione, desde el familiar, que nosotros podemos educarlo para que pueda reconocer cuando esté ocurriendo un evento cerebrovascular, el personal paramédico, el profesor, hasta los mismos médicos de sala de emergencia y los médicos generales son importantes. Esto que le voy a mostrar, que también lo mostré el otro día en el departamento de neurología, es el equipo de Croacia. El equipo de Croacia estaba en la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol contra el equipo de Rusia y estaban en la tanda de penales. Estos eran los 2 últimos penales. Si ellos ganaban esa tanda de penales, pasaban a la final contra Francia. Y esta es una estación de bomberos en Croacia. Esto es lo que ojalá y nosotros pudiéramos hacer aquí en el país cuando veamos un evento cerebrovascular isquémico de un paciente. Ahí sonó la alarma, pues ellos fueron a cumplir con su deber. Bueno, pues nuestra unidad, doctor Oscar López Camacho, en Clínica Coromina, Corazones del Cibao. Ojalá que esta conferencia, ahora que estamos aquí en Neuronorte y aprovechando la presencia de la alta directiva de la misma, pues ojalá y nosotros poder hacer un plan concreto en todo lo que es la región del Cibao y hacer un organigrama que funcione en todos los centros de aquí de la ciudad para que esto tenga un impacto poblacional importante. Gracias. Muchas gracias. Me ha emocionado ver la foto de Oscar. La verdad es que un gran hombre. Le damos las gracias a los que han asistido, sobre todo a los profesores que con su conferencia nos han subido el nivel a todos, nos han dado la educación médica continuada tan necesaria en este tema de los ACV isquémicos. Tenemos tiempo suficiente. Vamos a dar un espacio de preguntas primero. Doctor Julián. Solamente decir, cuando Fabio habló del término stroke, que es un término anglosajón, el término latín ictus significa exactamente lo mismo, significa exactamente como un acceso violento, como un golpe. En stroke como si le hubiera dado un rayo, ¿verdad? Es lo mismo, ictus, o sea que se puede usar cualquiera de los 2 términos. Porque una vez en Santo Domingo hubo una discusión con respecto a esto, pero indistintamente se puede usar el término ictus o stroke. Lo que decimos de accidente cerebrovascular, el por qué no se debe usar es porque realmente todos sabemos que esto no es un accidente, no es algo que se provoca aleatoriamente, sino que esto está producido por eventualidades previas que se pueden prevenir. Por eso lo de que no se debe usar el término accidente, sino evento, ataque o lo que sea, pero accidente no, porque no es un accidente, es algo causado por condiciones previas, solamente. Quiero hacerle una pregunta a la doctora Cristina Ramos. En México, donde usted viene, que hizo su especialidad,
¿Cuál es el porcentaje? Sí, sí, no, quiero decir el entrenamiento, está bien. ¿Cuál es el asunto, las estadísticas de la trombolisis allá? Y me habla un poquito del Tanecteplase. ¿Qué opciones hay, criterios para usarlo? Mira, doctor, en el hospital que yo me formé es un... El hospital donde yo estoy es de referencia, es de tercer nivel y no es como el lugar inmediato que llegan los pacientes, van los pacientes de referimiento o que son conocidos previamente por la institución y tienen un carnet de la institución. Entonces, esos pacientes, si tienen un evento agudo, acuden inmediatamente al hospital y los que captan, que detectan en otras instituciones, también son referidos, pero bueno, desde otro centro. Allá por lo menos todos los días tenemos 1 o 2 eventos cerebrovasculares y bueno, si son oclusiones proximales, todos pasan a terapia endovascular. Igual si son carotídeos, tándem, como explicó el doctor, todos pasan a terapia endovascular. Si tienen la oportunidad, los criterios de ser atendidos en terapia endovascular. Y sobre el Tecneteplase, hay un estudio que salió el año pasado de Tecneteplase versus Alteplase, con superioridad en recanalización, el Tecneteplase proximal, cuando es proximal sobre el Alteplase. El porcentaje no lo recuerdo actualmente, pero sí ya está confirmado. Y sí se pudiera utilizar en instituciones en que no existe Alteplase. Además, actualmente en febrero hay una guía europea que se llama SMINT, que la guía recomienda también el uso de Tecneteplase si es lo que está al alcance, en caso de que no, en caso de que se considere que es proximal y el paciente vaya a terapia endovascular. Entonces, es algo que está en curso, no hay otra guía de la AJA y la ASA después de varios estudios que han demostrado esto, pero pueden buscar a la SMINT o yo se lo puedo enviar, es de Europa, es de febrero y los recomienda también. Y en la guía también de la AJA y la ASA tiene menor grado de evidencia, pero pudiera ser utilizado también. Sí. Mis felicitaciones a los 3 conferenciantes, sobre todo a mi querida doctora Cristina Ramos, quien acaba de llegar no hace tanto, después de haber pasado todos estos años con nosotros en el Cabral Ibáez. Esperamos mucho de ti, Cristina. Mis felicitaciones. Yo quisiera, es una pequeña intervención que voy a hacer para hacer un poquito de historia de la unidad de ictus Oscar López Camacho, nuestro compañero. Recuerdo que cuando se estaban haciendo los planes, en el país no teníamos ni siquiera los trombolíticos. O sea, a pesar de tener a Yajaira, a Cosme, y de estar preparando esos planes, no había medicamentos. Fue en ese entonces, a través de cartas de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía y a través de Neuronorte, que pudimos lograr que esos medicamentos los trajeran los laboratorios al país. Para nosotros, el grupo de neurocientistas de Clínica Corominas fue de mucho orgullo abrir esta unidad. No solamente por el nombre que tendría de Oscar, sino porque sabíamos la importancia y la necesidad de la población del Cibao de contar con esta unidad, que iba a disminuir tanto la discapacidad en los pacientes con estos eventos. Mi pregunta hacia Yajaira y a Cosme, en vista de que la mayoría de neurocientistas de la región conocen de esta unidad de ictus y que nos acompañaron incluso cuando lanzamos la unidad. Mi pregunta
sin que tenga nada de suspicacia, porque no soy para nada ese tipo de persona, es conocer cuál ha sido la colaboración de los centros, tanto públicos como privados, porque mucho hemos logrado. Antes no teníamos los seguros, antes no teníamos el 911, sin embargo ya contamos con eso. Y sobre todo que desde el principio quedó claro que los pacientes que se enviaran a la unidad se devolverían a los centros si eran pacientes privados. Entonces me gustaría que ya sea Cosme como Yajaira, que nos dijeran cómo ha evolucionado esto, o es que es necesario que abramos unidades de ictus en cada centro. Gracias. Con relación a los inicios, nosotros tuvimos un inicio muy lento, sobre todo con la parte de los pacientes referidos y eso. Obviamente teníamos el gran inconveniente de que las ARS en un inicio ni siquiera la trombolisis estaban en cobertura ni la trombectomía. Una vez que eso se solucionó, pues ha ido mejorando. Tenemos que mejorar mucho más, pero ha ido mejorando bastante. Nosotros tenemos un número de pacientes referidos desde el hospital y doy fe y testimonio de que los residentes cuando ven un paciente, y lo mejor de todo esto es que ya ellos saben cómo localizar y cómo reconocer este tipo de paciente que potencialmente se puede beneficiar de esta terapia y están refiriendo a los pacientes. Tenemos que mejorar muchas cosas, porque ahorita el doctor Mercader hablaba de que mejorar tomografía, hasta hace poquito tiempo Cabral no tenía tomografía. Y eso, entonces, pero ha ido mejorando bastante, y inclusive en la misma clínica Coromina, que en un inicio también estuvo todo muy lento, sobre todo con referir los pacientes, los cardiólogos y esas cosas, pues ya se está volando la fase de presentárselo al médico de base y presentarlo a la unidad. A la unidad, si es candidato, le da tratamiento y le devuelve nuevamente el paciente a su médico de base. Con relación a la conformación, si es necesario hacer unidades en otros centros, pues mire, si el asunto con esto es que, ok, si el doctor Suárez tiene un paciente con un evento cerebrovascular isquémico en la Unión Médica y no tiene cómo resolver la trombectomía, que lo envíe, pero la idea sería que tenga todo listo allá, y que solamente sea neurocirujano endovascular que se tenga que transferir el paciente. Eso sería lo ideal. Y lo mismo que en el home. Sería lo ideal que si el paciente le llegó a sala de emergencia de un centro grande, no se tenga que transferir a otro centro porque se pierde tiempo y que se le pueda resolver en el mismo lugar. En el caso del materno infantil, el materno infantil tanto de adultos como neuropediatría nos ha referido pacientes o nos llama cuando tiene paciente en ventana y nos los presenta, le aplicamos los criterios incluso por teléfono y si no tiene criterio pues se queda en el materno. Nos ha pasado muchas veces. Y de las ciudades, Moca, La Vega, sobre todo San Francisco de Macorís es el mayor referidor. O sea que sí se reciben pacientes. La mayor cantidad de casos que se hacen son referidos más que dentro de la misma clínica. Tenemos un proceso de desarrollo. Nosotros hemos trombolizado algunos pacientes. ¿Perdón? La cuestión es que hemos hecho algunos pacientes que reúnen las condiciones con el protocolo y eso, aunque no tenemos una verdadera unidad de ictus, lo hemos hecho en la unidad de cuidado intensivo de la emergencia, en la misma emergencia. Sin embargo, estamos dando los pasos. Ya reclutamos al neurocirujano endovascular, ¿verdad? Aquí el doctor Berra, que ya tiene un par de añitos, ¿verdad? En Unión Médica, Berra, tiene un año y algo, un año y medio. Y ahora la próxima adquisición pues la tenemos con la doctora Cristina Ramos y estamos en desarrollar la unidad de ictus.
Yo creo que sí, que los centros hospitalarios grandes, incluyendo el Cabral Ibáez, deberían tener una unidad de ictus. ¿Por qué? Porque yo creo que las cifras están, realmente no son esas. Yo creo que tenemos más pacientes que no nos llegan con eventos isquémicos agudos. De hecho, nosotros vemos que a veces nos llegan pacientes en el Cabral Ibáez con que quizás el mayor centro de donde llegan los eventos isquémicos por volumen, pero desgraciadamente un gran porcentaje, más de la mitad o más del 70%, no llegan en ventana terapéutica. Entonces, yo creo que nosotros, el Cabral Ibáez, debería tener su unidad de ictus y hemos luchado por eso, pero no hemos conseguido la receptividad. Mercader lo sabe, tenemos años peleando esto. Ahora el director me llamó para una reunión de que íbamos a hacer una unidad de ictus, que vamos a esto, pero lo primero que yo le dije, mira, aquí no tenemos un angiógrafo, que es lo primero que tú tenemos que tener elementalmente, tenemos que tener un tomógrafo que trabaje todos los días. Eso yo creo que son, más que sueños, yo creo que esto es una forma, con la situación actual del Cabral Ibáez, del director. Déjeme decir algo. No, ya está bien. Ya está bien. Sigue. Lo que te iba a decir. Que no, ya está bien. Entonces, Bruno. Creo que con relación a lo de la unidad de ictus, hay que tomar las palabras que dijo la doctora Cristina Ramos. Solo necesitamos un tomógrafo, una glicemia, la presión arterial y lo otro el criterio del médico. Entonces no tenemos que tener el último hospital de la última generación para eso. Un neurólogo viejo, Bruno. Bueno, todos estamos de acuerdo con todo lo que se ha hablado en esta mañana, pero lo primero es, como hizo el doctor Villamán, yo llamo a colación a los neurovasculares, tanto clínicos como los de intervención, para seguir con la educación continua a los médicos principales, que es el médico de la emergencia, el médico general. Por lo siguiente, el ictus aumenta cada día más, principalmente yo veo a diario en Puerto Plata pacientes que cuando me vienen a llamar a mí, mira que es un hemorrágico, pero el paciente ya ha pasado más de 6 horas en emergencia. O, como dicen ustedes, el asunto de lo que son estudios de imágenes. Hay muchos centros todavía que no tienen tomógrafos, pero yo pienso que se ha hecho mucho y que se puede hacer más. Pero si ellos, que son los que son el pilar ahora mismo en República Dominicana y en la costa norte, son los que tienen que seguir dando las informaciones, porque así como los seguros han cedido y han colaborado, todavía hay seguros que no han aprobado. Y, por ejemplo, le están aprobando a los pacientes aquí en Santiago. Pero si tú en Puerto Plata le hablas a un seguro de esto y le comienzas a plantear, ellos no piensan, hay una unidad a 1 hora de aquí. Entonces yo pienso que tienen que continuar ustedes llevando las charlas y concientizando a la población médica, llámese al residente, al emergenciólogo, que es el primer protagonista en estos casos. Las unidades de ictus tienen un volumen de población para establecerse. Debe de ser de 1 millón de personas para establecer una unidad de ictus. A mí me da mucha pena ver que hay provincias que tienen más poblaciones que 15 provincias. Por ejemplo, Santiago Oeste tiene 237,000 habitantes, más que 15 provincias de la vieja. Sin embargo, Santiago Este no tiene un centro privado de calidad, ni nada. Entonces,
no es, estoy de acuerdo con la doctora, no es cualquierizar el servicio. Es ofrecer un servicio de calidad, pero que tenga el principio de equidad e igualdad. Lo otro es, las poblaciones más vulnerables para nosotros poder educar, y eso tarda 10 años, son los estudiantes. ¿Qué campaña por escrito le ha presentado la sociedad al gobierno para que los neurólogos jóvenes o los neurólogos en formación eduquen a esos niños y cuando esos niños lleguen a ser adultos tengan una conciencia de lo que es un evento cerebrovascular? Porque no es en un momento, o sea, estamos haciendo una intervención en un determinado tiempo. Debemos hacer una intervención longitudinal donde creemos una conciencia a la población y podamos en 10 años, 15 años tener un resultado congruente con lo que queremos. Pero una intervención momentánea nunca va a cambiar la historia de una enfermedad. Jamás lo esperen. Entonces yo pienso que la sociedad como tal debe por escrito plantearle a los jefes, ustedes que están muy ligados a dirigir, deben de plantearle al gobierno una política de educación continua en los estudiantes. ¿Cuántos miles de estudiantes no hay en las escuelas? Para que cuando tengan 15 años, haya pasado 15 años, 10 años, esos estudiantes no puedan... Mi mamá tiene un evento cerebrovascular, yo me voy para la clínica, pero en un momento determinado no lo vamos a cambiar. Hay que cambiar el gobierno. Yo vi que están grabando las... Sí. O sea que poco a poco se ha ido haciendo un trabajo que es importante. Una de las razones por qué este tema es uno de los primeros en el programa de Neuronorte, porque es uno de los temas más importantes. Ustedes vieron las estadísticas, los ACV, vamos a decirle stroke, para no decirle accidente. evento. La palabra evento muchas veces parece deportivo, es que no me gusta tampoco. Un golpe cerebrovascular. Un ataque cerebral. El stroke. Ataque cerebral. Es demasiado frecuente. Berra recordará, de León Berra, a un joven que trabajaba en cirugía allá en el Homs, un colombiano, Carlos Correa, que tuvo un stroke. Nosotros en esa época no teníamos nada. Y el pobre terminó muriendo incluso con craniotomía descompresiva, que no hemos hablado de eso tampoco acá. Pero es un tema relacionado. El infarto en una gente joven ya establecido sin criterio, la descompresiva puede ayudar a que el paciente no fallezca y disminuir la penumbra. Nosotros quedamos estresados después de ese caso y yo les reconozco que yo conseguí 2 ampollas de Arteplase para mí y mi familia, si hay un caso de un ictus, pudiéramos tener una respuesta. Terminamos las 2 ampollas esas vendiéndoselas, porque son caras, a pacientes que la necesitaban y los 2 pacientes que se usó se salvaron. Pacientes de la doctora Alfaquenia Fernández, una cardióloga, que ustedes quizás conocen, que era lo que estábamos manejando aquel caso y que dijimos, bueno, si llega un paciente o llegamos nosotros con una cerebral media clara, no tenemos opción y es un tratamiento establecido desde 2002, ya en España por lo menos, como una cosa que se necesita y que está aprobada. Entonces, yo le decía a los neurólogos de Sodoneuro, de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, ¿por qué los neurólogos no son más fuertes para invertir como somos los neurocirujanos? Si nosotros esperamos que los hospitales compren cosas, aquí tuviéramos la neurocirugía de Martillo y el Cincey y el Serrucho todavía, y los taladros Black & Decker, para poder operar un paciente. Nosotros normalmente hemos tenido que estar haciendo muchísimas inversiones para hacer una neurocirugía más o menos decente, inversiones caras. ¿Por qué el neurólogo no tiene que compre un medicamento? Porque el paciente se lo va a pagar después. O sea, ni siquiera va a perder ese dinero. Y pudiera un paciente VIP, y aquí hay mucha gente en República Dominicana que tiene dinero, que no da tiempo con un avión, con un ACV isquémico. No le va a dar tiempo. Cuando llegue ya pasó las 4 horas al centro.
Y nosotros tenemos la triste realidad de las emergencias, incluso en los países, en el home, vamos a decir así, en la Unión Médica, de que en lo que lo ingresan se va el tiempo, en lo que lo autorizan se va el otro, para entonces llamar a Berra, que está, no, pero Berra está en Santo Domingo, o Berra está en la Unión Médica, o Berra está en Cabral Ibáez. O sea, nosotros tenemos que entrenar más gente, y por eso yo quería que Cosme estuviera aceptado en el home, porque si a mí me pasa algo, que me llamen a Cosme, si Berra no puede, o si el otro no puede, tenemos que tener opciones. Las opciones son muy pocas. Entonces tenemos que seguir entrenando gente, tenemos que seguir impulsando esto. Esta conferencia, yo les invito a ustedes que las manden a todo el mundo que ustedes pueden desde YouTube para ir concientizando a la población general.